De la República, Tania Pariona Terqui, representante de la región Ayacucho. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Rimay Kamuyaykichik, Yapayaykichik Pajia, Ayentuta Cachu, Yapaya Kamachikuskuna, Ari, Yapayaykichik Paz. Buenas noches con todos y todas. Quiero agradecer a quienes nos acompañan en la mesa de honor. En primer lugar, a Juan Chiput, congresista colega, parte de la comisión multipartidaria al Bicentenario, del cual también somos parte y hemos venido impulsando un conjunto de iniciativas para recordar, rememorar y construir ese país mucho más unido, más digno de cara al Bicentenario. En segundo lugar, saludar al autor del libro, la obra María Parado de Bellido, mujer y madre abnegada, ejemplo de heroicidad y patriotismo por la libertad, Jesús Antonio Rivera Oré, quien nos convoca el día de hoy justamente para hablar de nuestra hermana María Parado de Bellido. Y asimismo saludar al historiador, sociólogo Hugo Neira Samanés, a Juan Álvarez Vita, embajador en el Servicio Diplomático del Perú, y a Raúl Chamané Orbe, abogado constitucionalista y miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones. Y a todos ustedes, hermanos y hermanas, público presente, que se han dado lugar el día de hoy para acompañarnos en este magno evento, que no es sino empezar a reflexionar de manera colectiva acerca de hechos históricos e hitos importantes en donde las mujeres, y especialmente mujeres de origen indígena como María Parado de Bellido, ha jugado un papel importante en el proceso de la independencia de nuestro país. Y agradecer por la oportunidad que me dan para poder vertir algunas palabras a partir de la lectura del libro que nos regala, nos brinda Antonio Rivera Oré. Yo quiero comentar algunos aspectos del libro y parto diciendo que estamos de cara a celebrar, a recordar, a conmemorar el Bicentenario de la Independencia del Perú, y es un importantísimo marco para revisar y reflexionar la historia de nuestro Perú, de nuestra patria, pero momento también para leer textos como la del doctor Rivera Oré, quien en sus primeros 3 capítulos hace un recuento de la historia de nuestro país y particularmente las etapas previas a la independencia. Y su texto nos recuerda también algunos viejos y no tan viejos problemas como el centralismo, un modelo de gobierno aplicado durante la colonia y que, como señala el doctor Rivera, habría sido, entre otras, las causas de la creciente oposición al régimen colonial. El autor también nos trae a la memoria las numerosas revueltas previas a la concreción de la independencia del Perú, dando cuenta estos hechos como un proceso largo que concluye el año 1824 con la batalla de Ayacucho, en las pampas de Ayacucho, del distrito de Quinua, región del cual yo provengo. Y cuando hablamos de la independencia, por lo general se hace referencia al año 1821, en donde se da la proclamación, es verdad, pero el sello definitivo ocurre en las pampas de Ayacucho, y por eso me alegra mucho que el libro pueda señalarlo tal cual. Pero previamente diversos personajes y hechos fueron cimentando la gesta de la independencia. Recordemos a Túpac Katari, su esposa Bartolina Sisa, Mateo Pumacahua, que de perseguidor de Túpac Amaru pasó a liderar una de las grandes revueltas de oposición a los realistas. De hecho, el autor se hace una pregunta de historia contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado si Mateo Pumacahua triunfaba? Pregunta también qué se había hecho nuestro gran historiador Jorge Basadre en su famoso texto llamado El azar en la historia y sus límites. ¿Qué hubiera pasado si el Perú nace como república fruto de la revolución de 1914? Basadre
utiliza el argumento contrafáctico, es decir, aquello que no ha sucedido pero que podría haber ocurrido, y para explicar que la historia no está predeterminada, sino los seres humanos somos libres de construir nuestra historia. Yo quiero también mencionar al historiador Charles Walker en un trabajo sobre Micaela Bastidas. También reflexiona sobre lo que podría haber ocurrido si la rebelión de Túpac Amaru tenía éxito. Ciertamente es un ejercicio importante para la reflexión respecto del país que hubiéramos querido, si determinado acontecimiento histórico habría tenido un curso diferente. Lo cierto es que la gesta de la independencia costó miles de vidas, particularmente la de los más pobres, y se calcula que cerca de 100.000 personas murieron durante el tiempo que duró la rebelión de Túpac Amaru, casi el 10% de la población de ese entonces, que alcanzaba a 1.8 millones. Pero la historia da cuenta también de la lucha entre caudillos, retratada por el autor a partir de la pugna entre Huáscar y Atahualpa durante el incanato y la forma como los conquistadores aprovecharon de esta situación, hecho que se reedita posteriormente en la pugna de Almagro y Pizarro, lo que nos hace ver al Perú como un escenario de disputas permanentes, un país que se construye en el enfrentamiento, o como señala Carmen McBoy, que se forja en la guerra, y precisamente su texto Tiempo de Guerra del año 2018 aborda los conflictos que forjaron la nación. Y recuerdo cuando un joven estudiante me decía: Tania, ¿y acaso nuestra historia peruana siempre va a ser de derrotas, de vencidos y vencedores? Y hemos pasado por un conjunto de conflictos y de guerras, y si no más recordar la reciente violencia ocurrida el año 80 y culminada en 2000, y creo que es muy importante que en ese recorrido de lectura que hacemos a nuestra historia tiene que transitar por reflexionar sobre cómo nos hemos construido como nación, qué hitos han marcado lo que hoy somos como país, lo que hoy somos como peruanos. Pero en la historia, como señala también el texto del doctor Rivera, hay muchas ausencias, y su texto busca justamente llenar el vacío a la poca valoración que ha tenido mi paisana yacuchana María Andrea Parado de Bellido, cuya participación en la gesta independentista ha sido fundamental. Los capítulos 4 y 5 del texto están dedicados casi íntegramente a rememorar su vida, para lo cual recurre a diversos estudios previos y hallazgos que han permitido conocer con un poco más de certeza respecto de lo que significó María Parado de Bellido, su origen, sus heroicas acciones. No obstante, María Parado de Bellido se suma a la extensa lista de heroínas que han permanecido casi en el anonimato o subvaloradas durante mucho tiempo. Y nos referimos, por ejemplo, a Micaela Bastidas, que si bien es mucho más conocida, más visible, pero es parte de esta larga lista de mujeres invisibilizadas. Puyacabo, esposa de Túpac Amaru II, Micaela Bastidas, y como señala Charles Walker, ella estuvo encargada de la logística y la estrategia durante la primera fase de la mayor rebelión anticolonial ocurrida en Hispanoamérica en el siglo XVIII. Micaela nació en Tamburco, Abancay, y murió ejecutada cruelmente el 18 de mayo de 1781 en la Plaza de Armas del Cusco, junto con su esposo e hijos. Lo mismo que Tomás Atito Condemaita, cacica de Acos, que apoyó a Túpac Amaru II y a Micaela Bastidas, y murió ejecutada también el 18 de mayo de 1781 en la Plaza de Armas del Cusco. María Natividad Siles de Antequera, lideresa criolla que apoyó a Francisco Antonio de Cela y Arizaga durante la rebelión de Tacna en 1811. ¿Cómo dejar de mencionar a Ventura Jalamaqui, una huamanguina que apoyó al ejército de Manuel Hurtado de Mendoza cuando se inició la rebelión del Cusco en 1814?
La historia cuenta que se levantó en armas junto con la población para enfrentar al ejército realista. El busto de Ventura Jalamaki está en un lugar no muy visible en Huamanga, frente a la iglesia San Francisco, casi como al frente del mercado central F. Vivanco, y muchos no conocen el busto de Ventura Jalamaki. Y cuando la ven dicen ¿quién es ella? ¿No? Y no tienen idea de que ella ha participado de una de las acciones históricas importantes para nuestro país y para, en general, Sudamérica, ¿verdad? Las heroínas en Toledo, llamadas en realidad Cleofé Ramos y María e Higinia Toledo Ramos, madre e hija, respectivamente, que nacieron en Concepción, en Junín, y cuenta la historia que se levantaron en armas junto con la población y contra el ejército realista liderado por el general Jerónimo Valdés de Noriega, y en su paso por el puente Balsas el 3 de marzo de 1821. Debemos recordar también a Matías Ariamrimachi, natural de Chachapoyas, lideresa que apoyó al ejército patriota en la forja de la independencia. Se levantó en armas junto con una multitudinaria población contra el ejército realista en la batalla de Higos, Urco, el 6 de junio de 1821. Y como podemos notar, y tantas otras mujeres anónimas, que pareciera estar invisibilizada de la historia oficial nuestra. No hay que olvidar que en la lucha por la independencia del Perú, como se trata en los diversos pasajes del texto del doctor Rivera, participó el conjunto de la sociedad colonial de esos tiempos, conformada por hombres y mujeres, criollos, mestizos, indígenas, negros, afrodescendientes, pero el reconocimiento por dicha lucha no alcanzó a los sectores marginados, entre ellos las heroínas, muchos de ellos fueron olvidadas. Y como decía el congresista Juan Cheput, creo que es un momento muy especial para darle el sitial el lugar a una figura femenina como María Parado de Bellido dentro de esa historia que, si bien visibiliza la heroicidad de un conjunto de actores, hay algunas que no siempre han tenido ese lugar. Como hemos visto con algunos ejemplos, las mujeres participaron de diferentes formas durante las batallas por la independencia, tanto en la preparación, la organización de las conspiraciones, como espías, en la redacción de documentos, durante las batallas, cuidando y atendiendo a los heridos o acompañando en la logística del mismo, muy a pesar del rol secundario que les era asignado. Y como nos recuerda muy bien el autor del texto, citando a Beatriz Guardia, de la existencia de una suerte de ideología de exclusión que reservaba los espacios de decisión y poder a hombres, por lo general criollos. Precisamente vengo preparando, y qué bueno que el congresista Cheput también mencionó de la necesidad de reconocer a través de un marco legal, una ley que reconozca a heroínas como María Parado de Bellido, pero como he podido señalar, no es solo María Parado de Bellido. Hay un listado largo de mujeres durante la historia que han cumplido un rol protagónico importante para el proceso de la independencia de nuestra patria y de América del Sur. Y entonces, desde el despacho, estamos preparando, ya casi concluyendo, la propuesta de ley para reconocer a las distintas heroínas mujeres que contribuyeron con la independencia, a fin de que nuestra nación conozca y reconozca a las mujeres en esta parte de nuestra historia. En ese sentido, aprovechar para reconocer y felicitar el aporte del doctor Rivera Oré para acercarnos a la historia de María Parado de Bellido, y en ese marco también quiero aprovechar para hacer una sugerencia pública a la Comisión del Bicentenario, recomendar la reedición del texto de la ex parlamentaria Judith Prieto de Segarra, denominado Así hicieron las mujeres. Así hicieron las mujeres el Perú, es el nombre del texto completo, un texto muy valioso que nos permite aproximarnos a las reseñas o biografías de diferentes mujeres que contribuyeron con la gesta de la independencia del Perú. Yo pude acceder al texto solo en copia y sería realmente importante tener una reedición
para que los escolares, la juventud en el espacio académico y también en el espacio no académico conozca. Y creo que es muy de reconocer además en este espacio la ley que promovió la exdiputada Judith Prieto para reconocer a doña Juana de Dios Manrique de Luna el año 1982. Juana de Dios Manrique participó activamente en la causa independentista, organizó una red de espionaje que le permitía conocer las acciones realistas que ella comunicaba al general Sucre. Por nuestra parte también, a fin de contribuir con este cometido de reconocer hechos históricos, el día de hoy quiero comentarles que hemos presentado 2 iniciativas de ley, la ley 4798, proyecto de ley mejor dicho, y la 4795. El primero trata de la declaración del 5 de septiembre como el Día Nacional de la Mujer Indígena, tomando de referencia el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, que se recuerda justamente a este encuentro que tuvieron distintos movimientos sociales de América en Tiahuanaco, en Bolivia, y se reconoce el valioso aporte que tuvo Bartolina Sisa. Y en ese encuentro se rememora y recuerda el rol de Micaela Bastidas y entre otras figuras, pero que hoy nos permite justamente también darle el lugar a las mujeres indígenas que tenemos vida, que existimos. María Parado de Bellido es una de las figuras indígenas, una mujer pareña del distrito de Paras, y creo que el sentido histórico también tiene que ver cómo es parte de nuestra historia vigente hoy, nosotros en vida. Y el Día Nacional de las Mujeres Indígenas, si bien no va a resolver los problemas de discriminación o las exclusiones que aún arrastramos, pero es tan simbólico como de profundo significado para las mujeres que componemos este maravilloso país. Y el segundo proyecto de ley tiene que ver con la declaratoria del 25 de julio de cada año como el Día Nacional de la Mujer Afroperuana, orientado a reivindicar el aporte de las mujeres afroperuanas al conjunto del país. Si bien, como vuelvo a decir, es un proyecto de ley de carácter declarativo, pero visibiliza a la población afrodescendiente, especialmente a las mujeres, que no están siquiera mencionadas en la Constitución Política última del año 93. Nuestros hermanos afroperuanos no existen dentro de nuestra Carta Magna, y creo que es también merecedor que mujeres como María Parado de Bellido, hubieron mujeres de origen afrodescendiente que jugaron un papel muy importante en nuestra historia peruana. Yo como indígena y quechua de la región Ayacucho creo que estos son los desafíos pendientes y de la actualidad para poder construir, digamos, este país justo al que aspiramos, democrático, y pasa por el reconocimiento dentro de la historia a un conjunto de actores y en especial a las mujeres. Y finalmente quiero mencionar que así como el doctor Rivera concluye en su texto con un capítulo dedicado a mirar los retos actuales del país y reseña la situación actual en la que vivimos, las necesidades y los aspectos que demandan una mayor atención del Estado, y porque de eso se trata, concuerdo, porque el Bicentenario no solo se trata de reflexionar. Hoy podemos tener esta tarea, pero también nos reta a construir un país descentralizado. Y al inicio decía, es un problema viejo, pero no tan viejo, porque aún seguimos viviendo el centralismo para tomar las decisiones, para determinar el uso del presupuesto, la distribución inequitativa de los bienes y recursos que generan utilidades y que no llegan a los sectores más pobres, a los sectores más rurales. Ese es el país al que también aspiramos, en donde la equidad, la igualdad, la justicia y que nuestras instituciones sólidas y que esta República Peruana que vamos a recordar, a rememorar el 2021, pero especialmente el 2024, sean los que motiven a seguir desarrollando eventos como estos para concientizar y para fomentar una corriente de opinión y también de reflexión en las nuevas generaciones que tanto falta nos hace. Muchas gracias por el espacio. Esto es un compartir breve del libro que puedo hacer,
pero creo que el libro tiene otros elementos mucho más valiosos que creo que tenemos la tarea de poder hacer el recorrido de ello y poder generar espacios similares en nuestros entornos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la congresista de la República, Tania Pariona Terqui. Queremos saludar ya la presencia del doctor Raúl Chamamé Orbe, abogado constitucionalista, y del historiador Hugo Neira Samamés. Un aplauso para ellos porque se han incorporado ya a la mesa de honor. Continuando con el programa, invitamos al historiador y sociólogo Hugo Neira Samamés. Invitamos, por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. En primer lugar, ¿se escucha? Lo primero que hay que preguntar. Buenas noches a todos. Es un placer estar acá. No suelo llegar tarde, no tengo la culpa. Es un día viernes complicado. ¿Cómo está el tráfico, no? De todas maneras, la costumbre de llegar tarde, para la independencia también llegamos tarde, ¿no? Cuando ya se habían independizado otros países, y eso cuenta mucho. Este libro lleva un prólogo mío, y realmente le agradezco 2 veces a mi amigo Rivera Oré, y lo vuelvo a felicitar, y les digo que este libro, voy a ser breve, no es solamente el tema de María Parado de Bellido, que por cierto es importante porque es mujer, porque ella representaba un movimiento popular, social, nuevo, en un momento en que ya estaba el hervor de la independencia, pero no siempre pasó así, porque tienen ustedes que pensar que hubo muchos levantamientos, más allá de lo que pensamos. Por ejemplo, la profesora Scarlett Opfelan Godoy, está mejor el sonido, que no conozco personalmente, pero para estudiar no se necesita conocer a las personas, ni tampoco saber por quiénes votan, ni si es de izquierda o de derecha. Yo soy universitario, yo leo un libro de un peruano porque es bueno y daré mi opinión, y no la conozco, pero soy una magnífica historiadora. Por cierto, no solamente soy historiador, soy sociólogo, y más bien soy sociólogo y historiador. Ella dice que ha habido 220 movimientos de rebelión política en el siglo XVIII de los campesinos indígenas. De manera que los que más conocemos, que son espectaculares, es el de José Gabriel Condorcanqui, que se llamaba Túpac Amaru II. En realidad, descendía de esa rama, ¿no? O sea, que este libro puede ser el inicio de otras investigaciones también, porque no es que hubo una sola. Durante mucho tiempo no la hubo, pero de pronto en el siglo XVIII sí. Este libro tiene un valor enorme, porque su autor no se ha contentado con ir de frente al tema de María Parado de Bellido, sino que hace un estudio desde el Tahuantinsuyo, las culturas, el virreinato, varios elementos más que nosotros en el campo académico le llamamos el contexto. O sea, la historia de esta mujer heroica se sitúa en un determinado mundo. Y a eso quiero ir para dejar un momento el libro, para decirle algo al doctor Rivera Oré. Todos estos meses he estado trabajando sobre un libro de historia del Perú que me ha perdido una entidad. Y de pronto me he tenido que ver de nuevo con la independencia. Y de pronto he notado un valor particular en su libro que no está pues en el comentario. Y que lo voy a decir dentro de unos minutos. ¿Por qué? Voy a plantearles a ustedes un contexto distinto.
hay una gran diferencia entre el centenario anterior, en época de Leguía, y el nuestro, porque el de nuestro tiempo, por una razón. El de 1919 había un sentimiento patriótico muy intenso, y lógico tenerlo, porque teníamos la herida, señor oficial, de la pérdida de la guerra con Chile, y era un gran dolor todavía para los peruanos, y no habíamos llegado a los acuerdos que se hicieron de paz el año 29, ¿no es cierto? Y entonces se entiende que en ese momento se tiene una historiografía patriótica en la que se estudia a José Gabriel Condorcanqui, a Lazo, los levantamientos de los criollos, ¿no es cierto? Todos los elementos peruanos que conducían a la independencia. Hoy tenemos otra mirada. Hoy día vivimos en un mundo mundializado. Nuestros problemas son otros. Y entonces ha ocurrido lo siguiente. He estado siguiendo la manera como otras naciones latinoamericanas en este periodo han festejado su bicentenario. Lógicamente, los primeros han sido los mexicanos, porque finalmente Miguel Hidalgo inició una revolución popular con el cura Morelos en México en 1808, mucho antes que nosotros, y que tenía unos caracteres muy especiales, religiosos, católicos, con un levantamiento con la Virgen de Guadalupe por delante, porque era una virgen morena hasta el día de hoy. Los aplastaron, los vencieron, y México siguió siendo un virreinato hasta Iturbide. Luego aparece, he estado en otros lugares, y las maneras como hoy día se ven los fenómenos de la independencia son plurales, porque no es una independencia, son varias que ocurrieron. Las primeras de ellas en Caracas y en Buenos Aires. Y por ejemplo, para no hacerlo largo, señala un libro, Roberto Breña, mexicano, con este asunto, con este concepto, porque cómo estudiar todas las independencias hispanoamericanas. El imperio, 5 minutos, 6 serán, por favor, el imperio de las circunstancias. ¿Qué quiere decir? Que no hay una causalidad la misma, sino pasan cosas diversas. Las independencias hispanoamericanas y la Revolución Liberal Española. Durante todo este tiempo la historia, incluso Basadre, nunca se fijó en otros elementos que nos llevan a comprender por qué hubo independencia en el continente. Uno de ellos fue, de los más importantes, hay que decirlo, fue en 1808 la invasión, y voy a hacer en 5 minutos, lo puedo decir. En 1808 Bonaparte, en su guerra contra Inglaterra, invade España y coge al rey y al padre del rey en Bayona y los encierra, y desaparece entonces la dinastía española. ¿Cuánto tiene eso que ver con nosotros? Enormemente, porque pone a su hermano en el poder, ya no hay corona, y entonces en toda América hispánica, la llamaremos así, todavía no era América Latina, los virreyes quedan solos, está descabezado el poder. Y llaman entonces a los criollos en Argentina, en Santiago, los llaman para ayudarlos, y todos los criollos se deciden que son anti-Bonaparte, en el fondo lo admiraban, y por supuesto se ponen de lado porque inteligentemente era la primera vez que tenían participación política. Y comienza a ver las juntas de criollos y virreyes. En el Perú
El virrey Abascal fue tan hábil y tan competente que pudo hacer que los ejércitos españoles, con soldados indios del Perú en el ejército realista, contenían los empujes de los bonaerenses por lo que no se llamaba Bolivia todavía, sino Charcas, eso que perdimos, que era la actual Bolivia. No llegaron a pasar por los Andes, porque esos soldados indígenas eran muy bien formados y muy valientes. Por eso, pues, se explica, mis queridos amigos y ciudadanos, por qué San Martín vino por el mar, porque por los Andes no podía. Entonces, ¿qué produjo esa situación especial? Que España tuvo su guerra de independencia. O sea, en el momento que hay revoluciones libertadoras en América, ellos tienen su propio problema, que era la guerra de independencia por su país. Por lo tanto, no tenían ningún deseo de mandar tropas a los dominios, ¿no? Y Canterac, el general Canterac, el que va a firmar la capitulación en Ayacucho, sabía perfectamente que no iba a tener refuerzos. Y los haría también Sucre. ¿Y por qué Sucre no pronto se enfrentó a Canterac? Porque temía que los soldados entrenados por los españoles durante 14 años de guerra fueran mejores que los bisoños que estaban en los ejércitos independientes. Y entonces esperó buen rato, gran estratega, que estaba pasando algo. Había deserciones en el campo español y deserciones en el campo patriótico, independiente. Pero a medida que había más deserciones en el campo español, porque los españoles se daban cuenta que estaban perdidos, estaban solos. Y a un momento determinado Sucre, gran general, por algo Bolívar lo mandó, se dio cuenta que ya era el momento, porque de 8.000 soldados que tenían los españoles, habían bajado a 6.000 y Sucre tenía solo 5.000. Ya era posible y ahí le aceptó la batalla. Entonces, eso fue un elemento enorme porque produjo algo más. Otra cosa que nos han callado es que hubo algo muy importante. Toda España no era una España conservadora, reaccionaria, colonialista, no. Había un movimiento liberal. Y en ese movimiento liberal se creó en Cádiz la Corte de Cádiz. Y en la Corte de Cádiz, y estamos cerca de un congreso, al lado, somos parte de él en este momento, se produjo la primera cita para peruanos en 1812 para ser elegidos para ir a el Congreso liberal. Y liberal en ese momento era como decir rojo, de izquierda, revolucionario, ¿no? Es la Cortes de Cádiz. Y ahí estuvieron peruanos. He apuntado el nombre de algunos de ellos. Personas, Dionisio Inca Yupanqui, indio peruano que estaba ahí representando, Blas Ostolaza, un sacerdote, Vicente Morales Suárez, el más interesante, limeño, doctor en teología, y así tuvimos nuestra primera experiencia de elegir a alguien, y los eligieron en Trujillo, en Arequipa, y fueron. Y esto fue publicado en el sesquicentenario, en el año 73, en el periodo de Velasco, lo siento mucho, pero en el periodo de Velasco, lo publicaron, la colección formidable, con unos volúmenes, los ideólogos, y que eran los precursores, pues. Ahí estaba, por ejemplo, Caquija y Carrillo, este criollo peruano que se atrevió a tomarle el pelo al virrey Jáuregui. Fue a un discurso formidable y le tomó el pelo todo el tiempo. Y claro, lo persiguieron, que tuvo que irse a vivir a Europa. Y luego, este hecho nos da una señal importante: había liberalismo. Quiere decir esto, en términos históricos, realistas, que en un momento determinado pudo haber otra situación si Fernando VII no regresaba. Pudo haber unas negociaciones, pudo haber reinos subalternos,
Pero volvió Fernando VII, llamado por el pueblo el imbécil, ¿no? Y él reprodujo el despotismo y no quiso transar en nada con los independentistas. Y eso duró hasta el año 18-19. O sea, hay un periodo, una segunda fase, en que parece ya perdida la independencia para América Latina. Hasta que ocurre lo que sabemos. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿es que tenemos que estudiar las causas de la independencia? Yo creo que no mucho. Por ejemplo, dicen, la causa de la independencia fueron porque una de ellas, las reformas borbónicas, fueron la modalidad con que los Borbones, reyes franceses muy dados a la modernidad, al control, los Austrias eran un desastre, ¿no? En todo sentido andaban siempre con déficits, y terminaron con lo que se llama las reformas borbónicas. Estas reformas borbónicas eran pagar mejores impuestos, las alcabalas. Producían un malestar gigantesco en todo el mundo peruano, indios y criollos. Y luego también desaparecieron los corregidores, que fue la causa del levantamiento de Tupac Amaru, ¿no? Explotaban los indios, les hacían comprar cosas que no necesitaban, era una cosa tremenda. Y entonces los cambiaron por los intendentes. Pero en otras cosas, las reformas borbónicas produjeron algo sensacional. Echaron a los jesuitas, y en el momento que desaparecieron los jesuitas, hubo un movimiento intelectual moderno de la Ilustración, Mercurio peruano, Hipólito Unanue, nuestros sabios, San Marcos comenzó a ser San Marcos, y entonces hubo una promoción de intelectuales que tal vez no opinaron por la independencia, pero ya tomaron conciencia de la patria. El Mercurio peruano hablaba de nuestra naturaleza, de nuestra biología, de nuestras cosas. Entonces se preparaba y todo pues un efecto ilustrado, cortito. No fue ilustración española ni francesa, pero algo de ilustrados hubo. Y entonces eso preparó la conciencia de la patria, no las armas. Los dos elementos. O sea que hay que verlo de una cosa matizada. Yo creo, y lo dije en un libro, voy terminando, un libro mío hace unos años, Las Independencias. ¿Y saben qué me parece lo más importante de las independencias? Los libertadores. Acá vengo con otra tesis. No hay que buscar causalidades excesivas en los fenómenos políticos e históricos, porque las causalidades se producen en el mundo natural y también en la materia, ¿no? Podemos muy bien saber cómo se mueve una estrella. ¿Podemos predecir unas elecciones? ¿Saber qué hace un jefe de Estado? El ser humano es mucho más complejo. Y entonces aparece otro elemento. Los libertadores son un caso particular. San Martín había luchado con los españoles, a favor de los españoles, contra Bonaparte. No se consideraban esos criollos realmente americanos, todavía eran americanos españoles, y van descubriendo en un momento determinado la conciencia nacional. Hay un momento en que San Martín, por la logia masónica de Escocia, comprende que él más que español es argentino. ¿Dónde aprendieron a pelear personas como Ramón Castilla? En el ejército español. Y hay un momento que hay un cambio de mentalidad, y entonces igual Bolívar era un señorito de Bolívar, era un noble, era un rico, tenía 1000 esclavos, los dejó libres y no eran explotados. Y de pronto Bolívar viaja a Europa para ver la Revolución Francesa, para ver Francia, y se convierte en lo que conocemos. Entonces se inventa una clase nueva con experiencia y que no tienen gran arraigo con el mundo criollo. En un momento determinado, cuando viene la independencia, un gran historiador peruano, conservador pero formidable, que se llama Ribagüero,
Yo digo sin ningún temor, yo no soy un conservador, yo he sido nunca un hombre de derechas, pero en fin, Ribagüero. ¿Qué dice Ribagüero de la nobleza criolla? Había nobleza. ¿Qué iba a hacer durante la independencia? Nada. Dice, pobre y tonta nobleza criolla, pobre y tonta nobleza peruana, en su texto. ¿Quiénes aparecieron entonces? Los hombres de guerra. Aparecieron entonces los generales que eran mestizos, como podía ser Ramón Castilla. Apareció gente distintas y tuvimos después de los libertadores los caudillos, ¿o no es cierto? 40 años hasta que no llegó el periodo del Guano y del Progreso. Entonces 40 años de guerras civiles. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento me volteo a mi amigo Rivera Oré y le digo, esto es importante porque a la historia se cambia por la voluntad de grupos y por lo que podemos llamar en ese momento más allá de pensar que la economía, la sociedad determina un comportamiento, porque aparecen entonces gentes decisionistas, gentes que toman decisiones e inventan un nuevo mundo. Ellos son los que crean, contra las corrientes de conservadorismo que había enormemente en el Perú y que continuaron a la República, rompieron la regla e inventaron una cosa nueva, inventaron la patria, inventaron el tomar las armas, y entonces salieron creando una nación. No hay que pensar que una nación que se puso a pelear contra Europa o España. Las naciones dominadas son un tema del tercer mundo, del siglo XX, no del mundo peruano. El mundo peruano tenía una sociedad dividida de criollos, mestizos, mulatos, negros, zambos, etcétera, estatamentos. Finalmente, la nación no hace la revolución de la independencia, sino la revolución de la independencia crea la nación. No es el motor, es el resultado. Y entonces, a partir de ahí, tenemos la responsabilidad de nación. Es otra lectura, y el factor humano, el factor de las personas que corren el riesgo, ¿no? Ante el ego, prefieren la sociedad y la patria, son los que hacen la historia, no son las causas económicas y sociales. Y por eso este libro vale más, porque las biografías son decisivas para saber por qué alguien hizo ese sacrificio de su vida. Nada más, gracias. Agradecemos el comentario del historiador y sociólogo Hugo Neira Samanés. A continuación le vamos a dar la palabra al embajador e historiador en el Servicio Diplomático del Perú, Juan Álvarez Vita. Lo invitamos y lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Antes de iniciar esta disertación, yo quisiera agradecer las palabras tan afectuosas que sobre mi persona pronunció el doctor Juan Shepú Moore al inicio de este evento. Quisiera también rememorar a un muy querido profesor mío, huamanguino, Teodoro Meneses, que fue mi profesor de quechua en la Universidad Católica del Perú. Y les pido a todos que disculpen mi acento, porque mi acento no es bueno en quechua. Intento que se entienda, pero quiero hacerlo como un homenaje a María Parado de Bellido, a la congresista Tania Pariona, que nos acompaña aquí, y al autor del libro, que son quechohablantes.
Hatun Mautakuna, Warmi congresista Tania Pariona Tarki, Napaikuiki, Antonio Rivera Ore, Raúl Chamamé, Orbe, Napaikuiki. Profesor Hugo Neira Samanés, Napaikuiki. Deseo señalar que cuando recibí esta invitación, debido a una carta muy amable que el autor del libro me dirigió, y vi en el programa, yo dije, bueno, es imposible que en 10 minutos que se da reglamentariamente a cada uno de los comentaristas se pueda abarcar todo lo que puede ir saliendo del libro que se está presentando hoy día. Entonces, por esta razón, y acordándome también de cuando me tocó ser embajador de Perú en Cuba, y era la época en que Fidel Castro vivía ahí, él llegaba a veces bastante tarde, pedía disculpas y decía, voy a ser muy breve, solamente unos minutos porque llego tarde y no estaría bien que yo consuma el tiempo de todos ustedes. Pasaban 5 horas y él no había tomado ni un vaso de agua, ni se había cansado, ni tenía fatiga ni nada, y continuaba. Y al final volvía a pedir disculpas, ¿no? Así que, por esa razón, yo he roto mi tradición de hablar espontáneamente, que es una costumbre que tengo también por mi condición de profesor universitario, y he reducido un esquema para dejar también que el doctor Chamamé, que me sigue en el orden de los expositores, pueda terminar su conferencia. Yo conozco al autor del libro de hace muchos años y coincido en que se trata de un destacado abogado con amplia trayectoria, especialmente la jurídica, pero que no se ha centrado solo en temas legales, pues no solo es doctor en Derecho, sino también en Educación. Por eso no sorprende que su obra escrita abarque temas muy variados, entre ellos esta que yo calificaría de carácter histórico, económico y social, pues está referida no solo a la vida de María Parado de Bellido y a la localidad de Paras, donde nació esta ilustre huamanguina, de donde proviene también la familia del autor del libro, sino a la vida de María Parado de Bellido. Y ahí, amplificando la realidad actual, nos hace ver que toda esa zona no ha experimentado mayor cambio en los últimos 2 siglos. Es aquí donde aflora el sentimiento del autor frente a la tierra de sus ancestros. Hace pocos días, en un importante diario de nuestro país, un articulista señalaba que el Perú de la época de la emancipación no tiene nada en común con el Perú de nuestros días. Hay muchos paras, me refiero al nombre de la localidad donde nació la heroína Parado. Y esos paras aún están en lista de espera para hacer efectivo uno de los derechos humanos más trascendentales. Me refiero al derecho al desarrollo como derecho de la persona humana y de las comunidades por él formadas. Esta carencia es la deuda que el sistema republicano instaurado después de la independencia tiene con amplios sectores de la sociedad peruana. Otro destacado abogado, el doctor Raúl Chamamé Orbe, quien se encuentra a mi derecha, ha publicado no hace mucho un importante libro intitulado La República Inconclusa,
que ya tiene, si no me equivoco, 4 ediciones, cuya lectura ayuda a hurgar en el campo del pasado el velo con el que se ha cubierto a nuestra historia, desnaturalizando así la realidad de los hechos ocurridos en el devenir de nuestro país. Muy poco se ha avanzado en la tarea de enmendar la narración de una historia que ha tergiversado los hechos y que desde la escuela se enseña a todos los peruanos. La verdadera independencia se realizará cuando la verdad histórica renazca y permita así el progreso armónico de los pueblos. Este libro, escrito en un lenguaje claro, como corresponde al buen docente, sea de escuela o de universidad, como es el caso del doctor Rivera Oré, quedará como un hito, pues el autor ha recurrido a todas las obras de quienes han escrito sobre tan importante personaje. Con toda razón, el doctor Rivera Oré recuerda que prácticamente no existe lo que los historiadores llamamos fuentes primarias, es decir, documentos de la época que se encuentran ya sea en archivos públicos o privados. Como bien lo señala, se dispone solo de fuentes que datan de 4 décadas después de la muerte de María Parado. La historia de nuestra independencia fue escrita inicialmente por historiadores no peruanos, que tuvieron en muchos casos una visión distorsionada de la realidad de nuestro país. Esta situación, comparable a la invención, ha calado profundamente en la mente de la mayoría de nuestros compatriotas y se ha reflejado en las narraciones históricas, en la música, la literatura, la escultura y la pintura. El citar ejemplos detallados de estos hechos nos alejaría del propósito inmediato de comentar el libro sobre María Parado de Bellido. La obra del doctor Rivera Oré nos llama a la reflexión y permítaseme que cite lo siguiente, tal como aparece en las páginas 303 y 304 del libro bajo comentario. Comillas. Mientras los pueblos de Paras, los de Ayacucho y los de la región andina persistan en la profunda desigualdad social y la injusta pobreza, significa que la patria por cuya causa murió la heroína doña María Parado de Bellido todavía no ha hecho lo suficiente para reconocer y honrar su memoria y la de miles de patriotas que abrazaron con fervor la causa de la independencia. Hasta ahí la cita. Aunque la figura de nuestra heroína sea evocada con el nombre de María Parado de Bellido, debo señalar que todo indica que esta forma de denominarla no fue nunca usada por ella. En aquella época, en todo el mundo hispánico, la mujer no usaba el apellido de su marido. Esta costumbre, por influencia francesa, es posterior y llegó al Perú ya bien entrada la República. Salvo que estemos frente a un caso excepcional que tendría que ser demostrado, aunque por el uso tan extendido no sería fácil, deberíamos tener en cuenta que la ilustre huamanguina era conocida como María Parado y que su madre tenía como primer apellido el de Jayo. Hoy, y así, cuando la congresista Pariona se refería a la situación de la mujer, yo pienso que la mujer peruana, que está asentando su independencia cada día más del hombre,
resulta anacrónico llamarla de otra manera. Su ascendencia claramente autóctona nos obliga a señalar también que cuando en documentos de su época se le denomina como española, debe tenerse presente que en esos días el término español aludía y calificaba a una persona importante, sin mayor consideración de tipo racial. También ello se aplicó a Túpac Amaru y a sus padres y abuelos, y la grafía de su apellido en las respectivas partidas de bautismo que he podido consultar directamente, el apellido aparece como Topa Amaru y no como Túpac Amaru. Es cierto que en el quechua puede haber confusiones bastante fáciles entre la E, la I y la O y la U, pero planteo esto aquí ante este selecto auditorio. La moda actual de agregar apellidos maternos a los grandes héroes nacionales que nunca usaron el apellido materno, como son los casos de Miguel Grau, Francisco Bolañesi y Alfonso Ugarte, por no citar sino a estos tres, el agregado de seminario en el caso de Miguel Grau, de Cervantes en el caso de Francisco Bolognesi y Bernal en el caso de Alfonso Ugarte, respectivamente, debería evitarse como respeto a la forma como ellos usaron sus nombres y sus apellidos. En este contexto debo señalar que el doctor Rivera Oré, y esto es un mérito adicional del autor, no está en el grupo de quienes sostienen que hay naciones con procesos acabados. Discrepo de quienes afirman, singularizando al Perú, que nuestro país está en formación frente a otros que ya habrían concluido esa etapa. No conozco país alguno y no hay sociedad humana estática, salvo aquellas que ya han desaparecido de manera definitiva. El libro del doctor Rivera Oré abre camino a una serie de reflexiones muy importantes. Por todo ello, considero que su aparición es muy oportuna y lo instamos a seguir por esos caminos históricos que tanto contribuyen a forjar nuestra identidad, al mismo tiempo que le reitero mis más efusivas felicitaciones. Aquí se me ha pasado un papel diciendo que he llegado al final de mi disertación. Muchas gracias. Agradecemos sus comentarios del embajador e historiador Juan Álvarez Vita.